Ya tenemos las 7 de la mañana, 4 minutos. Les hemos contado desde el inicio que el gobierno, empresarios y dos de las centrales obreras lograron un acuerdo para fijar el sueldo del año 2019. La cifra, 6%, con lo que el salario queda en 828.116 pesos. El subsidio de transporte queda en 97.032 para un total de 925.148 pesos. Andrea, con invitado a esta hora. Sí, señor. Iván Daniel Jaramillo, analista del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Iván, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Buenos días. Lo primero, y lo que queremos saber los colombianos, ¿sí alcanza realmente este aumento del 6% para cubrir las necesidades de los colombianos? Pues está calculado justamente que la canasta familiar tiene un valor de 1.400.000, 1.600.000 pesos. Luego este salario mínimo históricamente ha estado rezagado frente al costo de la canasta familiar. Luego estamos hablando del mínimo legal que hay que pagarle a un trabajador, pero no del mínimo vital. El mínimo vital es el derecho a subsistencia, con cuánto vive una persona en el país. Siempre ha estado por detrás el salario mínimo, el salario vital, de lo que requiere una persona para al menos asumir sus necesidades básicas, que es lo que se mide con la canasta familiar. Iván, ¿por qué hay dos centrales obreras que no firmaron este nuevo salario mínimo? Fundamentalmente la CUT y la Confederación de Pensionados no lo firmaron porque ellos sostienen que debería ser mucho mayor en virtud de que la productividad laboral, que es la que no se toma en cuenta para fijar el salario mínimo, es mucho mayor a la productividad general que se ha tomado en cuenta. Entonces, tanto la CUT como la Confederación de Pensionados sostienen que el salario mínimo pues no es vital, es insuficiente, debería haber una corrección del rezago histórico que ha tenido el salario mínimo para que sea suficiente para las personas. Pero en últimas, ¿eso qué significa? ¿Que no hayan firmado? Pues significa que no es suficientemente democrática la decisión, suficientemente concertada y no tiene el nivel de legitimidad que uno quisiera de esa decisión. Pero este año están celebrando que llegaron a un acuerdo como no habían llegado en muchos años, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno. El año pasado también hubo acuerdo y tampoco firmó la CUT. Hace 3 años, en el 2013, también había habido teórico acuerdo y tampoco había firmado la CUT. Entonces, pues sí hay una concertación imperfecta, dijéramos, y no deseada. Hablemos, Iván, del tema del transporte, el subsidio del transporte. Sube un 10%, queda en 97.032 pesos. Vamos a hacer la matemática de eso en cuánto nos da por día. 97.032 pesos dividido en 30 nos da en 3.200 pesos alrededor, pero eso en realidad no nos alcanza para ir y volver. Porque un pasaje de Transmilenio, 2.300 pesos, SITP, 2.100 pesos, solamente de ida, y entonces la de vuelta, eso no alcanza. No alcanza, como estamos hablando, son mínimos que están en la ley, que se establecen para tener unos parámetros que el empleador no puede desconocer, pero no representan lo que el trabajador invierte en un transporte si tomara Transmilenio solamente un trayecto en la ida y la venida. Eso significa que el trabajador de su salario va a tener que descontar una parte para poder asumir ese rezago que queda, para poder asumir el costo del transporte, lo que significa que eso que recibe de los 828.000 pesos que hablaba Juan Eduardo, pues no son netos, porque hay una parte que ya en principio tiene que ir destinada al transporte para completarlo. Hay un grupo de trabajadores, Iván, que recibe el auxilio de transporte y en consecuencia ese salario mínimo en el gran total queda en 925.148 pesos, pero no son todos los trabajadores del país. Solamente los que vengan menos de 2 salarios mínimos tienen derecho al auxilio de transporte. Los demás simplemente pues con lo que reciben sufragan su transporte para llegar al trabajo y al sitio de residencia. De 2 salarios mínimos hacia arriba. De 2 salarios mínimos hacia arriba no hay derecho a auxilio de transporte. Es para los que ganen menos de 2 salarios mínimos. En este momento sería menos de 1.600.000 pesos aproximadamente. Iván, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN para hablar de este tema, que bueno, por fin se llegó a un acuerdo, pero igual preocupa, ¿no?